muchísimas gracias por estarnos acompañando en un webinar más de los que tenemos en el marco de nuestro tema de inscripción a maestrías. Les agradecemos mucho. El día de hoy estamos muy contentos por el tema. Como saben, estaremos hablando de mecanismo de neurodegeneración y estrategias de neuroprotección. Esto va a ser aplicaciones en liderazgo y gestión del talento senior. Para esta charla nos complace mucho presentarles al doctor Jason. El doctor Jason Monroy, él forma parte de nuestro grupo de facilitadores, tanto para doctorados como para maestrías en temas de neurociencia. Y antes de cederle la palabra, me gustaría platicarles un poquito acerca de él. Él es investigador con más de 11 años de experiencia en la formulación, planeación y gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Su trayectoria ha contribuido a la categorización de grupos de investigación, la publicación de artículos científicos y la formación de talento humano de alto nivel. Cuenta con un doctorado en dirección de proyectos, una maestría en neurociencias con tesis meritoria, especialización en proyectos de investigación científica y tecnológica, y también tiene formación en biología. Se destaca por su liderazgo en planeación estratégica, gestión de equipos y modelos de gestión para la investigación y proyectos y proyección social. Em, pues sin más preámbulo, agradecerle al doctor Jason que esté esta tarde con nosotros. Le cedo la palabra para iniciar un poquito con este webinar que estamos seguros les encantará. A quienes nos acompañan por ahí veo nombres conocidos de algunos aliados. Muchas gracias por haberse conectado. Y adelante, doctor Jason, muchas gracias por No, buenas acompañarnos esta noches. tarde. No, muchas gracias a ti por la presentación. Buenas noches para todos. Como lo mencionaron, hoy vamos a trabajar un tema importante que hace parte de mi línea de investigación, que es envejecimiento, y le vamos a dar un enfoque más cercano a cómo podemos gestionar el proceso del envejecimiento, tanto en los roles de liderazgo como en los roles que tienen que ver con el trabajo. ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirmas? Sí, sí se escucha perfecto. Muchísimas Bueno. gracias, doctor. Se escucha perfecto. Voy a compartir la presentación. Eh, Espero por favor me confirmes. Ya te informo. Todavía no se visualiza, ya está por como cargando. Por ahí. Listo. Y aparece como mecanismos de neurodegeneración Sí, señora, sí, y es señora. como la presentación en verde. Ujú. Sí se nota. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a la Idea Life University por la invitación. Eh, pues vamos a darle un poquito de envejecimiento. El día de hoy quiero, digamos que intenté hacer una charla que de alguna manera pudiera involucrar tanto los fundamentos del envejecimiento desde la visión, desde las neurociencias y desde el enfoque del envejecimiento cerebral, pero también llevarlo un poco a ese proceso de envejecimiento propio en los espacios de trabajo y la gestión de las personas mayores, digamos que en el liderazgo y, digamos, y en los mecanismos que podemos usar o que tenemos a disposición más bien para poder garantizar y facilitar que las personas mayores logren su potencial dentro de los procesos de empleo y empleabilidad. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, de alguna manera tenemos una concepción de esta imagen, pero en el envejecimiento es que tener claro que es un proceso natural que se da indistintivamente del color de piel, la raza, el género, la religión y la ubicación geográfica. eh, y es un proceso que se va a desarrollar a partir de, unos dicen antes o después, pero digamos que a partir de los 30 años podemos ya tener un proceso de envejecimiento mucho más marcado, que va a ir evolucionando
se va a ir desarrollando al pasar de los años hasta que pues estamos en una condición de envejecimiento muy notoria para la sociedad. Entonces, demográficamente, en el envejecimiento, sabemos que hay un aumento progresivo de la proporción de personas mayores con respecto a la población total y se estima que en el 2050 el 80% de las personas mayores del mundo vivirán en países de ingresos bajos y medios. Eso incluye a Latinoamérica. Cuando vemos cómo estamos, el porcentaje de la población anciana o de la población mayor sobre la población en edad trabajadora de 15 a 64 años, podemos ver, llama la atención que en países europeos y Canadá vamos a tener una proporción de mayor del 30% de estos datos del 2018 y se estimaba que iba a haber un aumento de estos países con una tasa de un porcentaje de personas mayores de 65 años sobre la población total. ¿Dónde existen unas tasas menores? Pues existen tasas menores en África, en Asia, y eso está muy relacionado con las tasas de natalidad que tienen estos países. Eh, pero ya se ha establecido en el 2000, se ha establecido que para el año 2050 vamos a tener una variación de lo que es lo conocido como pirámide poblacional. Si se dan cuenta, en el año 1950 teníamos una pirámide definida donde la base de la pirámide era mucho mayor eh, y eso sustentaba de alguna manera el desarrollo o las políticas que tenían que ver con la edad de pensión y otras políticas que tenían que ver con el desarrollo económico de los países porque había una mayor, venían un número de individuos que garantizaban que la población iba a crecer y eso a su vez iba a crecer digamos que la posibilidad de nuevos empleos. En el 2015 nos damos cuenta que esta curva ha variado, esta pirámide, y ha tomado otra forma y se estima que para el 2050 esa pirámide va a dejar de existir y vamos a tener casi una proporción mayor entre personas, igual entre personas de 50 y 54 años y los niños. Esto pone en manifiesto la necesidad entonces de hablar de lo que actualmente está, digamos que, llamando la atención, que es la economía plateada, eh, en universidades para las personas mayores, educación para la persona mayor y puestos de empleo y empleo para la persona mayor. ¿Por qué razón? Porque se estima que la gran carga laboral en el 2050 va a estar mayormente representada por personas mayores, que van a ser los encargados de ser los que más aporten al PIB de los países. Entonces, debemos hacer un vuelco y se debe hacer un vuelco a pensar cómo vamos a incluir a esas personas mayores y las vamos a potencializar y vamos a lograr que se conviertan en agentes activos de la transformación social y económica de los países. Sin embargo, cuando hablamos de persona mayor, hay unos cambios que se van a dar a nivel fisiológico que principalmente van a impactar en las funciones sensoriales, la función muscular, en la función cardiovascular y en la respuesta inmune de las personas mayores. Entonces, en este gráfico, muy generalmente vamos a ver en esta imagen todos los órganos y los cambios que vamos a tener en una persona mayor, desde alteraciones en el sistema cardiovascular, esa capacidad de las estructuras del sistema cardiovascular, especialmente en el corazón y los vasos sanguíneos, hasta alteraciones en el sistema nervioso, donde vamos a poder ver que a medida que vamos envejeciendo, vamos a tener una reducción gradual de la propiocepción, la percepción y la respuesta a estímulos. Sin embargo, esas alteraciones a nivel neuronal o cerebral van a estar asociadas a cambios propios en el sistema nervioso, como lo es la disfunción mitocondrial, alteraciones epigenéticas que tienen que ver con el ambiente y los estilos de vida, de regulación nutricionales, alteraciones de la proliferación celular, alteraciones de la comunicación entre las neuronas y pérdida de la generación de proteínas, inestabilidad genómica. En conjunto, todo esto lleva a algunas capacidades que se van a reducir, pero cuando vamos a ver más fisiológicamente qué pasa al interior de este cuerpo, nos vamos a dar cuenta que en el envejecimiento cerebral lo vamos a ver representado con una disminución de las funciones cognitivas, una disminución de la memoria en las personas, una disminución de esas capacidades de función, en las funciones ejecutivas,
una disminución a nivel de las funciones neuromusculares que tienen que ver también con la capacidad de el potencial de acción en las uniones neuromuscular y la posibilidad del aumento de o de la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, cuando hablamos de esa fisiología del envejecimiento, nos vamos a encontrar que vamos a tener diferentes cambios en lo que son las células del sistema nervioso. Dentro de las neuronas van a haber un aumento de placas que más adelante vamos a ver nos llevan a procesos de neurogeneración. Hay una disminución de la neurogénesis en el adulto per se ya, aunque pueden haber discusiones si existe o no neurogénesis en algunas regiones cerebrales, pero en general hay una disminución de esa neurogénesis, hay unos procesos inflamatorios crónicos y a nivel de los oligodendrocitos hay una, digamos que muerte de esos oligodendrocitos, por ende no va a haber una producción de mielina y eso también va a generar que haya una disminución de la potencial de acción y al haber una disminución del potencial de acción, pues va a haber alteraciones de la comunicación neuronal. Esto va a llevar también a que en el envejecimiento también se va a presentar una disminución de neurotransmisores y de la plasticidad de la sinapsis. Y todo esto en conjunto, junto con la activación de la microglía y la astrogliosis, van a llevar que tengamos unos cambios que se van a dar normalmente en el envejecimiento. Cambios cognitivos, va a haber una disminución del vocabulario, del raciocinio, de la memoria, de la velocidad de procesamiento. eh, Van a haber algunas alteraciones de tipo de salud mental, como depresión y ansiedad, van a haber unas disrupciones del sueño, cada vez la calidad del sueño va a ser más pobre y va a haber una alteración del ciclo circadiano. Esa alteración del ciclo circadiano lleva a que que las personas mayores tengan menores periodos de sueño en la noche y que tiendan a dormir más en horas de la mañana hasta horas del mediodía. Entonces, uno de los procesos más importantes que se da en el envejecimiento y que sufrimos día a día son los procesos neuroinflamatorios. Entonces, en esos procesos neuroinflamatorios se van a dar porque hay un mayor número de células microgliales activadas y hay una proliferación de citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias son unas proteínas que hacen que se generen procesos inflamatorios, que activan el sistema inmune y que generan el proceso de inflamación dentro del sistema nervioso. Entonces, aquí muy rápidamente podemos ver que en condiciones normales vamos a tener dos células que nos ayudan o que acompañan a las neuronas dentro del sistema nervioso, como lo es la microglía y como lo es los astrocitos, y podemos ver que en conjunto esas dos estructuras o esas dos células nos permiten la supervivencia de las células, mantienen las capacidades de las neuronas de hacer plasticidad neuronal, mantienen la homeostasis sináptica y esto pues de por sí pues permite que tengamos un cerebro sano. Pero cuando existen procesos patológicos o cuando vamos envejeciendo, se van a dar unos procesos que se van a generar la activación de esas células de la microglía, que son células del sistema inmune que están dentro de nuestro cerebro, que se encargan de protegernos, pero esa activación a veces también genera, digamos que algunos daños, y en esos daños generan especies reactivas de oxígeno, reducción del trofismo celular. Eso lleva también a que se activen citoquinas proinflamatorias como las interleuquinas y los factores de necrosis tumoral, y por ende vamos a tener una pérdida de esa homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, hablamos de ese equilibrio que tiene nuestro cerebro. Y en ese equilibrio va a haber una ruptura de lo que conocemos como la barrera hematocefálica, y en esa ruptura de la barrera hematocefálica que nos protege de, digamos que sustancias tóxicas o nocivas que están en la sangre, al romperse esa permeabilidad o de esa barrera hematocefálica, genera la activación de citoquinas y eso en conjunto lleva a que haya una disfunción de las neuronas, una pérdida de sus funciones, muerte neuronal, pérdida de la sinapsis y daño de los axones. En conjunto todo eso, cuando vamos envejeciendo, pues va a generar interrupciones de la plasticidad sináptica del hipocampo y entonces vamos a tener problemas de memoria. Van a llevar a aumento de la amiloidosis de los vasos sanguíneos, lo que nos va a volver mucho más esto per- factible la aparición de micro lesiones a nivel de los vasos sanguíneos y vamos a tener algunas microhemorragias que no son mortales, pero que sí van a ir degenerando nuestras capacidades cerebrales. En algunos casos, estos procesos inflamatorios severos van a llevar a muerte neuronal y
ya en etapas avanzadas de los procesos inflamatorios, especialmente ya en procesos de demencia, pues vamos a tener un adelgazamiento de la corteza y reducción del volumen cerebral que digamos que va a impactar en nuestras capacidades cognitivas y funcionales. Otro factor importante que se presenta en el envejecimiento y que tiene que ver con los procesos de neurodegeneración es la resistencia a la insulina. Entonces, más o menos, de una manera muy sencilla, cuando una persona sufre de diabetes o de obesidad o de las dos, vamos a tener que hay un aumento de ácidos grasos libres y un aumento de la hiperglicemia y de sustratos derivados de la insulina. Esos sustratos van a generar aquí, como podemos ver, un daño de lo que es un daño de la barrera hematocefálica y esas sustancias van a ingresar a nuestro cerebro y van a generar un proceso de inflamación. Esos procesos de inflamación, como lo vimos anteriormente, van a llevar a una reducción de receptores de insulina en el líquido encefalorraquídeo. Y esa resistencia a insulina va a generar un estrés sináptico que en condiciones patológicas va a llevar a la aparición de enfermedades como el Alzheimer. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tenemos esa señalización de insulina o esos receptores de insulina de manera innata, van a prevenir la aparición de placas de beta amiloide, que son los precursores de la aparición de algunas demencias, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Pero en condiciones normales, cuando no tenemos demencia, sí va a llevar a que haya un rendimiento cognitivo deteriorado en algunos niveles, de diferentes niveles, dependiendo, digamos, que las condiciones eh, en las que se encuentre cada persona. Otro factor que vamos a ver que se va alterando a medida que vamos envejeciendo es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una neurotrofina que se encarga de la plasticidad sináptica, la supervivencia neuronal, la función de las neuronas y la diferenciación neuronal. Y esa reducción del BNDF, de esta neurotrofina, va a llevar a que haya una reducción de la plasticidad sináptica en regiones como el hipocampo, encargado de la memoria, y de la corteza parietal. Entonces vamos a tener unas alteraciones y va a aparecer enfermedades como el Alzheimer. Y hay un aumento del deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Parkinson que se ha asociado a la reducción del BNDF. En manera general, cuando tenemos el BNDF, su procesamiento lleva a producir MBNDF que activa tres proteínas que tenemos acá, que son las encargadas de la regulación del calcio, de los neurotransmisores, de garantizar la supervivencia de la célula y de la plasticidad sináptica. Pero a medida que vamos envejeciendo, falla en este proceso, este procesamiento y a veces no podemos convertir este pro-BNDF en MNDF y esa activación se activa un gen o una proteína, que es el P75 sortelín, que activa una cadena de caspasas que tienen que ver con la activación de las cadenas de apoptosis y eso lleva, digamos que a la muerte celular por apoptosis y a la depresión de la sinapsis, lo que va a dificultar las capacidades de comunicación. Y otro aspecto muy importante que se dan cuando vamos envejeciendo son las especies reactivas de oxígeno. Son esas especies reactivas de oxígeno o los generan o los ROS van a generar, se dan porque hay una disminución del ejercicio en el envejecimiento, hay una mala cantidad y calidad del sueño asociado a ese proceso de envejecimiento, aunque en condiciones normales la población también tiene por el trabajo, por digamos que los estilos de vida también tienen, falta el ejercicio, tienen una mala calidad de sueño, hay una mala alimentación y eso conlleva a la producción de un aminoácido denominado homocisteína. Cuando se produce este aminoácido, eh, este aminoácido se ha reportado con más frecuencia en pacientes con enfermedades del envejecimiento, como el Alzheimer y el Parkinson, genera una alteración de la barrera hematocefálica y como podemos poder ver acá, los desbalances de la malnutrición, las drogas, la deficiencia de vitamina, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, disminuyen la producción de vitaminas B12, B9, B6, que van a aumentar la producción de homocysteína y que va a generar procesos inflamatorios, estrés oxidativo, alteraciones del retículo endoplasmático, modificaciones epigenéticas que van a llevar a enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, alteraciones de la visión y enfermedades de los huesos. Entonces, si se dan cuenta, hay una serie de comportamientos que tenemos de manera general en nuestras vidas que pueden llevar a que
se aumente el riesgo de padecer estas enfermedades. Ya las vamos a ver más adelante. Y un proceso que tenemos que tener en cuenta es que asociamos mucho el envejecimiento con procesos de neurodegeneración. Y aquí es importante entender que cuando vamos envejeciendo van a haber anormalidades en los lisosomas y van a aparecer algo que denominamos proteínas anormales o mal ensambladas que van a generar procesos de demencia o degeneración. En esto que vemos aquí en esta imagen no sucede normalmente en el envejecimiento. Sí hay unos malos plegamientos, pero pueden ser procesos que podemos revertir con algunos mecanismos como el ejercicio físico, la actividad cognitiva, pero en conjunto, tanto en el envejecimiento normal como en las alteraciones neurodegenerativas y la demencia, va a haber unas alteraciones en esas capacidades cognitivas. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, estamos hablando que hay muchos cambios y estos cambios se van a dar en diferentes estructuras, en diferentes niveles. Entonces, en conjunto, todo lo que acabamos de ver lo vamos a ver reflejado a nivel de la masa cerebral o de ese cerebro, donde que va a disminuir con la edad, especialmente en el lóbulo frontal, en el hipocampo, y esto nos va a llevar a que haya una disminución en funciones cognitivas, en el memoria y en el aprendizaje. Se van a ver afectados. La densidad cortical también se va a ver afectada, entonces vamos a tener un adelgazamiento de la superficie, ¿cierto? Disminución de las conexiones sinápticas, principalmente en los lóbulos frontales y en la parte del lóbulo temporal, y esto nos va a llevar a que tengamos un proceso cognitivo mucho más lento. Va a haber una alteración de la sustancia blanca, va a haber una asociada de la disrupción de la mielina. Esto va a llevar a que haya una afectación de la comunicación neuronal y por ende vamos a tener procesos cognitivos mucho más lentos y una reducción visible en la función cognitiva. Y a nivel de los neurotransmisores, pues vamos a tener una alteración en la elaboración y la liberación y la recepción de esos neurotransmisores. Quiere decir que también vamos a tener unos problemas en los receptores de esos neurotransmisores y esto en general va a generar una disminución de la función cognitiva. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando hablamos del envejecimiento cerebral? Vamos a ver que se pueden dar procesos de razonamiento inductivo mucho más lento en la persona mayor, resolución de problemas más lenta, orientación espacial disminuida, que tiene que ver cómo nos ubicamos en el espacio, digamos que en el que nos encontramos, disminución de la velocidad del procesamiento perceptivo, disminución de la capacidad numérica, pérdidas en la memoria verbal y pocos cambios en la capacidad verbal. Y entonces hasta acá podríamos ver y decir que el envejecimiento es un gran problema. Y realmente no lo es así. Esto es una generalidad que se puede dar y es como la peor visión del envejecimiento porque este deterioro no es uniforme entre las personas ni entre las diferentes funciones del cerebro. No quiere decir que todo esto se dé al mismo tiempo, no quiere decir que se dé a la misma edad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estos deterioros no son generalizables. Cada persona va a responder diferente al envejecimiento. ¿Y de qué depende este? Depende de factores o mecanismos de tipo biológico que tienen que ver con los genes, con las capacidades epigenéticas, psicológicos, ambientales relacionados con el estilo de vida de cada persona. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, vamos a tener que, va a haber un aumento, y es importante, de lo que conocemos como las capacidades sociales. Las personas mayores van a aumentar su capacidad social, va a haber un aumento de esa inteligencia cristalizada que tiene que ver con esa capacidad que tienen las personas mayores o que tenemos todos de poder tomar decisiones pensadas, basadas en datos, en hechos y en experiencias. Y va a haber una disminución de esa cognición fluida en diferentes rangos. Si se dan cuenta, hay unos rangos, no quiere decir que va a dar, siempre va a ser igual, que es esa capacidad que tenemos de tomar decisiones de manera intuitiva o de manera rápida o de manera veloz, entendiendo cambios bruscos, rápidos en las situaciones que nos llevan a tomar decisiones. Pero si tenemos, y si se dan cuenta, este cambio se da y avanza de manera gradual hasta los 90 años. Y hablamos de que las personas mayores en Colombia
se consideran a partir de los 60 años y para la OMS a partir de los 65 años. Si se dan cuenta, el cambio no es tan brusco y si hay una disminución de lo que son esos habilidades motoras que vemos acá, que es lo primero y lo que más se afecta, y de habilidades sensoriales en la persona mayor. ¿Y por qué se da esto? Se da esto por los estilos, claro, tenemos unas predisposiciones genéticas al envejecimiento, pero los estilos de vida sí precondicionan qué tan envejecidos estemos. Entonces podemos ver que hay unas características que es los estilos de vida saludables van a aumentar el BNDF, van a disminuir la inflamación y van a aumentar la sensibilidad a insulina. Y eso que tiene que ver con dietas ricas en omega 3 y 6, comidas mediterráneas, comida antioxidantes que están presentes en el vino o el resveratrol, que también es un derivado de las uvas. El ejercicio físico viene a ser un componente muy importante para garantizar un cerebro saludable y la comida o la ingesta de frutas que contengan polifenoles, antioxidantes y otras proteínas que garantizan estas condiciones. Se ha demostrado, y traje el Alzheimer como un caso importante, que cuando el Alzheimer o hay una mayor predisposición para sufrir de enfermedad como del Alzheimer, por el consumo de carbohidratos simples, ¿cierto? Que encontramos, o alimentos procesados o el consumo de azúcar, estilos de vida sedentarios en el cual el ejercicio no hace parte del estilo de vida y no cumplimos con las recomendaciones de actividad física de la OMS y la ingesta también de dietas que garantizan la obesidad. Los dulces, la comida chatarra, lo que conocemos como dietas poco saludables van a disminuir el BNDF, van a aumentar la inflamación y van a reducir la sensibilidad a insulina, aumentando esa resistencia. Y si se dan cuenta, en este resumen todo lo que vimos anteriormente. O sea, estuvimos viendo unas alteraciones que se dan en el cerebro para generar procesos de envejecimiento, pero si nos damos cuenta acá, también dependen de esos estilos de vida en los que estamos involucrados. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Y aquí en esta imagen, digamos que para tener un cerebro saludable, estos autores nos han dicho que es necesario buena calidad de sueño, garantizar la interacción social, que garantiza también el desarrollo de esas habilidades sociales y de esa regulación emocional, procesos de meditación, la educación, eh, aprender a hacer nuevas actividades, garantiza también la salud de nuestro cerebro, entrenamiento mental, estimulación cerebral o a nivel de sensorial, terapias neurotróficas, disminución de la ingesta o del aumento del colesterol, eh, tener que manejar también las drogas hipertensivas, aumento del consumo de probióticos, drogas antiinflamatorias y sobre todo, y muy importante, el ejercicio físico. Entonces, vamos a ver que el ejercicio físico, especialmente el aeróbico, va a aumentar el BNDF, va a aumentar el factor de crecimiento endotelial vascular, va a permitir entonces que haya una nueva generación de vasos sanguíneos a nivel del cerebro. El ejercicio de fuerza, que también hay que combinarlo, va a aumentar el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y esto va a reducir la homocisteína, garantizando que no haya procesos de estrés oxidativo. Hay dietas neuroprotectoras que tienen que ver con la dieta mediterránea, el pescado azul, las nueces, frutos rojos, que son importantes. El sueño profundo es importante para la limpieza de esas placas amiloides que se forman dentro de las neuronas, eh, que se da durante el sueño REM y que garantiza, digamos, que la no aparición de Alzheimer. Y la estimulación cognitiva es muy importante, por eso tenemos que intentar aprender siempre nuevas habilidades. Entonces, miren acá en la imagen, vamos a ver que en el cerebro tenemos el envejecimiento lleva a que haya algunos cambios a nivel senescencia de las neuronas. Esto va a llevar al final que haya unos déficits de aprendizaje y memoria, pero de nosotros depende que esta imagen
cuál de los dos queremos estar. Esto es una imagen generada con inteligencia artificial. Representa una misma persona que tiene la misma edad, pero que ha tenido dos estilos de vida diferentes. Vemos un estilo de vida más saludable y un estilo de vida poco saludable, y con la misma edad vamos a ver que pueden haber algunos cambios propios del envejecimiento que se van a acentuar más. ¿Qué cambios? Cambios físicos, cognitivos, habilidades, emociones. Van a cambiar las motivaciones, ¿cierto? Tanto intrínsecas como extrínsecas, y cambios relacionados. Y las personas mayores, o a medida que vamos envejeciendo, vamos a tener unos cambios en los trabajos relacionados con el tiempo de trabajo. Entonces vamos a hacer un poco, a medida que vayamos envejeciendo, vamos a ser un poco más conscientes de las demandas laborales y qué tanto quiero dedicarle a esas demandas laborales. Vamos a veces, vamos a ser más conscientes de las necesidades de cambio de ocupaciones, de la tecnología, y sobre todo de cómo el recursos humanos gestiona esos recursos humanos dentro de la empresa. Pero antes de todo, quiero darles algunas consideraciones. Y lo primero es que dentro de los campos laborales o liderazgo, o dentro de las relaciones sociales, tenemos que tener claro que las personas mayores conservan intactos sus derechos ciudadanos y laborales. Eso conlleva a que debemos de entender que esas personas tienen capacidad todavía, y siempre la han tenido, de aportar, capacidad de aprender y capacidad de adaptarse. Entonces, las personas mayores, hay que romper el mito que cuando usted es una persona mayor ya no puede trabajar, ya no puede aportarle a una empresa y ya no se puede adaptar a los cambios. Eh, y se ha demostrado que la actitud de las personas mayores se reduce a partir de los 70 años. Y ya en algunas empresas o en algunas condiciones sociales se deja de contratar personas de 50 a 45 años, pensando en que van a ser conflictivas o que van a tener algunos preconceptos que van a dañar como el ambiente laboral. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que eh, en las personas mayores, y en general en cualquier persona, las condiciones de trabajo inadecuadas o las cargas largas de trabajo van a generar un desgaste y un daño acumulativo que se va a ver ya reflejado cuando seamos personas mayores. Y por eso se deben de garantizar eh, que todas las personas estén eh, en condiciones laborales medianamente que garanticen que estén sanas y que sean aptos para el trabajo que están desarrollando. Y eso entonces nos lleva a que a nivel laboral, o a nivel psicosocial, o a nivel de personal, hay unos riesgos físicos y ergonómicos que van a estar asociados a la persona mayor, y están enfocados a la disminución de capacidades motoras y sensitivas, a la fatiga acelerada y menor resistencia física, y enfermedades crónicas. Quiere decir que cuando somos personas mayores, vamos a ser personas mayores, vamos a tener dificultades a nivel de la visión, vamos a tener dificultades para leer ciertas tipologías, para trabajar sobre baja iluminación, vamos a tener problemas auditivos, y eso nos va a llevar a tener, digamos que dificultades en entornos ruidosos, en reuniones virtuales, vamos a tener mayor probabilidad o dificultades para la movilidad, entonces vamos a tener mayores riesgos por movimientos repetitivos o de caídas. No vamos a tener la capacidad de mantener largas jornadas o turnos exigentes, vamos a tener menor capacidad de recuperación después de esfuerzos físicos, y vamos a estar dentro en un espacio laboral donde vamos a convivir con nuestro trabajo y con nuestras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o la artritis, que pueden alterar nuestro rendimiento laboral, y vamos a ser más susceptibles a los cambios de temperatura dentro de las empresas. Miren que acá ya están apareciendo algunas actividades, algunas áreas que como líderes o como gestores del talento debemos de tener en cuenta cuando tenemos personas mayores para garantizar sus mejores capacidades. Sin embargo, existen unos factores de riesgo de tipo cognitivos, que son los cambios en la velocidad de procesamiento que hemos hablado, la disminución de la memoria de trabajo y la rigidez cognitiva que se va a dar en algunos casos. Y eso es muy importante para los líderes porque eh, cuando a medida que vamos envejeciendo, podemos tener algunas alteraciones y podemos tener
depender o necesitar mayor tiempo para aprender nuevas tecnologías o procesos complejos. Vamos a tener en algunos casos dificultad en tareas que requieren multitareas o trabajos bajo presión. Vamos a tener dificultades con esa memoria, la retención de protocolos, contraseñas, nuevas actualizaciones. Eso puede volverse muy difícil. Vamos a necesitar ayudas externas como llevar notas, recordatorios digitales que nos estén recordando las actividades y las tareas. Y en algunos casos, pues esas personas, si no trabajamos esa flexibilidad, pues vamos a ser resistentes al cambio, nos vamos a dificultar en la adaptación a nuevas tecnologías y vamos a tener un sesgo a garantizar o a estar siempre buscando soluciones tradicionales o las soluciones que siempre hemos usado en detrimento de la innovación. Entonces hay que irnos preparando, hay que ir trabajando en nuestro cerebro para que esto, cuando vaya llegando, también tener la capacidad de adaptarnos como líderes, pero también adaptarnos como gestores del talento humano y adaptar también la empresa a estas condiciones de las personas mayores. Y esto es importante porque vamos a tener una carga o un número de personas mayores cada vez mayor activos después de los 60 años en las empresas, porque no va a haber eh, personas jóvenes para ocupar todos los cargos y todas las necesidades de trabajo. Y también vamos a tener riesgos psicosociales. A medida que vamos avanzando en la edad, vamos a ser más sensibles a los estereotipos y a creer en esto del edadismo laboral. Vamos a tener aislamiento y vamos a sentir que no tenemos, vamos a ver que la falta de pertinencia eh, y vamos a tener estrés por ese desenfoque generacional, ¿cierto? Entonces, por lo general, las empresas y la sociedad cree que los trabajadores mayores son menos productivos, lo que es falso. Van a ver no se consideran a las personas mayores para los ascensos o las tareas que tienen que ver con responsabilidades porque se consideran que no son capaces, no tienen el potencial. Algunas personas mayores van a tener dificultades para trabajar con equipos más jóvenes. eh, Van a haber por lo general, siempre las empresas tienen una reducción de esas redes de apoyos a personas que están próximas a jubilarse. Las personas mayores van a intentar sentirse o van a lograr o van a llegar a un punto en que se van a sentir desconectados de la cultura organizacional y pues obviamente van a tener es un estrés porque se van a sentir que no encajan dentro de esa velocidad o de esa cultura organizacional. Y es importante entender esto porque a nivel, los que tienen una tarea muy fuerte son los líderes y son las personas que se encargan de talento humano porque en las empresas vamos a tener una diversidad de edades. Y esa diversidad de edades puede llevar a que hayan conflictos emocionales, claro, que pueden disminuir o influir negativamente en cómo el equipo logra las metas. Y también puede llevar a que se desarrollen o lo puede usar en el desarrollo de nuevas ideas utilizando diferentes perspectivas. ¿Depende de qué? Depende de la empresa, del líder y de la gestión del talento humano, cuál de las dos queremos llevar. Entonces, por eso es importante que los líderes establezcan estrategias de liderazgo donde yo pueda manejar tanto la persona mayor como las personas jóvenes, cree climas del equipo que lleven a esa interacción y aumente las capacidades cognitivas de nuestro equipo. Todos los trabajadores adquieren nuevas habilidades y la experiencia de los trabajadores mayores es muy valiosa, ¿listo? Y es importante que se use esa experiencia para el entrenamiento de esas nuevas generaciones, ¿listo? Entonces yo puedo tener, y es algo que va a suceder, que a medida que tengo personas que van envejeciendo, puedo tener que esas personas son menos flexibles, tienen menos agudeza cognitiva que de los trabajadores jóvenes y puedo entender y preferir la incorporación de trabajadores jóvenes, pero no puedo perder esas capacidades y esos conocimientos que tiene la persona mayor. También tenemos que entender que esa persona mayor va a sufrir una disminución de sus capacidades cognitivas, ¿cierto? Y va a haber unas presiones y unos estímulos ambientales y sociales que van a estar en el exterior que el exterior adapta de manera positiva o negativa, pero cuando se adaptan de manera negativa, estas personas mayores van a sufrir afuera
de accidentes, caídas, depresión, interacción social menor, miedo, ansiedad, miedo a salir de casa, miedo a caer, y estas condiciones van a llegar también a la empresa. Entonces, como líderes, también tenemos que tener la capacidad de entender que estas personas mayores también sufren afuera de la empresa y la empresa debe volverse un lugar seguro para estas personas. Entonces, de ahí viene que hablemos de neuroliderazgo y que los líderes tengan que saber y manejar todas esas características que hacen a un buen líder, desde la regulación emocional, tener capacidad de conversación inteligente, flexibilidad cognitiva, y eso nos lleva a mejorar el compromiso que se ejerce a través de dimensiones psicológicas, neurobiológicas, sociales y organizativas que logro yo modular siendo un experto en neuroliderazgo. ¿Qué necesitamos para ser un buen líder? En este sentido y con personas mayores, comunicación que activan circuitos neuronales de confianza y seguridad con la persona mayor, habilidades de escucha para, para activar valores, diferentes patrones de procesamiento cerebral, gestión de equipos multigeneracionales. Hay que entrenarnos en esto, en cómo gestionar equipos que tengo adultos jóvenes, adultos y adultos mayores o personas mayores, tengo que trabajar en la reducción de mis sesgos cognitivos y, eh, y debo evaluar también el estilo cognitivo para optimizar los roles de las personas dentro de mi equipo de trabajo. Tengo que trabajar también sobre técnicas de regulación emocional para mejorar esa resiliencia. Entonces, cuando este es un camino muy importante, porque ahorita que vamos a hablar, que vamos a tener mayores personas, mayor cantidad de personas mayores en el trabajo, necesitamos neurolíderes que sean capaces de articular todo esto y que puedan garantizar que haya un buen desarrollo dentro de las empresas. Algunos autores en el 2019 publicaron el neuroliderazgo en el compromiso laboral. A nivel general, deberíamos de tener intervenciones que incluyan la actividad plena de la inteligencia emocional, la biología de un líder, el modelo SCARF, mentalidad de crecimiento de la organización de tipo en los cuales se hagan análisis interiores y exteriores a nivel individual o colectivo, en los cuales se utilicen dimensiones de liderazgo como quién soy, el comportamiento, cómo me comporto, cómo me relaciono, cómo está mi entorno. También tenemos que mirar los tipos de comportamiento a nivel del rasgo individual, a nivel colectivo, a nivel conductual y a nivel contextual, y debe usar y puede usar dentro de todo esto neuroliderazgo de tipo psicológico, neurológico, sociológico y organizacional. Entonces, miren que hay una gran variedad de intervenciones, pero esto lo logra una persona que tenga la capacidad de entender las características propias de las personas mayores. Entonces, las personas mayores en las empresas necesitan de cambios culturales, ¿cierto? Hay que crear cambios culturales donde las empresas se vean inclusivas respecto a la edad, no solamente sea de género, a la raza, sino también a la edad, donde se generen procesos de aprendizaje permanente, formación de trabajadores de la edad, de más edad pensado, pero la formación pensada para ellos, no procesos de formación genéricos para todos los empleados, donde se utilizan metodologías mucho más activas que de pronto no alcancen o que no logren ser adecuadas para la persona mayor. Y dentro de los lugares de trabajo también debemos ir trabajando algo en la atención sanitaria preventiva, que garantice que las personas mayores estén muy acordes o estén en un lugar de trabajo que les permita garantizar su salud. Hay que garantizar la empleabilidad de esas personas mayores. Las personas mayores están cada vez siendo más empleadas. Hay un aumento de las tasas de personas mayores en comparación con el resto de la población. Entonces, y esto también tiene que ver porque a medida que va aumentando la expectativa de vida, las personas mayores gozan de mejor salud, pero también tienen un mejor nivel educativo. Y esto también les va a garantizar a la empresa, digamos que, una mejor toma de decisiones. Entonces, dentro de la empresa tenemos que tener cuidado con estos riesgos organizacionales. Tenemos que no hay- tenemos que buscar que no tengamos diseños laborales no adaptativos, falta de capacidad de capacitación continua para las personas mayores, políticas que ignoran la longevidad y la cultura que sobrevalora la juventud. A veces en las empresas queremos siempre o se garantiza la empleabilidad de personas jóvenes. Obviamente, las personas jóvenes tienen unas capacidades diferentes, pero las empresas tienden solo a contratar personas jóvenes,
en detrimento de la contratación o el mantenimiento de personas mayores. ¿Listo? La capacitación continua es importante para disminuir esa brecha digital que se va formando a través de los años. eh, y nos lleva entonces a cambios de que tenemos que hacer a nivel estructural, puestos de trabajo y actividades laborales adaptados a las personas mayores y a sus capacidades. Hay que ser más conscientes dentro de la empresa de llevar un registro de lesiones y enfermedades. Hay que adaptar el microclima, la iluminación, qué tipo de iluminaciones es más importante para la persona mayor, por si no lo saben. Si yo utilizo luz blanca, voy a ser más activo. Si utilizo luz cálida, va a haber un proceso mucho más como de sueño porque me estoy preparando en el atardecer y ya es hora de dormir, va a haber una activación de melatonina, entonces ese tipo de cosas tenemos que manejarlas, las temperaturas, instalaciones sanitarias y de bienestar que me garanticen que las personas mayores puedan estar en condiciones de salud. Manejar estructuras que me permitan la sensación, la percepción, la memoria, el aprendizaje, el uso de emociones y el movimiento de las personas mayores. Y organizacionalmente vamos a tener que flexibilizar la organización en el trabajo, programas de capacitación ajustados a las personas mayores, volver las personas mayores miembros o mentores, perdón, de miembros más jóvenes, mejorar el clima de la organización y las adaptaciones de la tarea. Tenemos que entender que las personas mayores no pueden realizar todas las tareas que realiza una persona joven, pero también tenemos que entender que tienen la capacidad de realizar tareas. ¿Listo? Entonces viene un concepto muy importante que es la elaboración de trabajos. Y en general, cuando yo hablo de elaboración de trabajos, lo hago porque diseño trabajos en el cual se ajustan y ayudo a los empleados a mantener la motivación y promover el bienestar. Entonces, genero recursos estructurales, hay una variedad de tareas, de oportunidades de desarrollo profesional y de autonomía laboral. Genero apoyo social, entrenamiento, supervisión y retroalimentación. Estimulo habilidad o desarrollo de demandas laborales desafiantes donde se vea el sentido del logro de las tareas y disminuyo los niveles de obstaculización, o sea, disminuyo los conflictos en y las interacciones estresantes. En caso de las personas mayores, lo que debo hacer es hacer una elaboración acomodada de lo que son ese trabajo de las personas mayores. Tengo que centrar la regulación en adelgazar la jornada laboral, las tareas. Si tengo un gran líder, pero digamos que hemos tenido algunas características en cambios en sus capacidades, puedo contratar un asistente, reducir la carga de trabajo. Vamos a centrar el desarrollo para que las personas mayores hagan parte de talleres que garanticen su desarrollo profesional y potenciar esas habilidades existentes de las personas mayores, llevarlos a que tengan tareas que les activen esas habilidades y que prioricen objetivos alcanzables para las personas mayores. Todo eso que vimos atrás es algo que se llama control primario, ¿cierto? Y van en torno a cambiar el entorno de las que me permite ajustar esa elaboración del trabajo. Pero también debo cambiar el yo individual de las personas. En ese cambio, debo ayudar a las personas mayores a que logren estrategias de control con secundario que le permitan lograr cambios en sus propias percepciones de trabajo, que le permitan preservar los recursos motivacionales que lo hacen estar enfocados en su trabajo y permitir a los trabajadores mayores que refinen la forma en cómo se perciben a sí mismos, cómo perciben la edad y que eso sea de manera positiva. Entonces hay que comenzar a trabajar también en esos procesos de neuroliderazgo, de coaching cognitivo, hacia garantizar que las personas mayores se vean mucho mejor. Eso va a compensar ese efecto negativo de la amenaza de los estereotipos, del autoconcepto y va a lograr que las personas vean ese trabajo como de una manera positiva y no negativa. Y también tengo que cambiar esa elaboración relacional porque las personas mayores o las empresas o las personas mayores tienden a ver que sus trabajos se vuelven rutinarios y esa rutinariedad lo hacen pensar que son mediocres. Y las empresas a menudo, creyendo que las personas mayores no son suficientemente aptas, asignan tareas que son más rutinarias y repetitivas para garantizar que las puedan desarrollar, lo cual no es cierto. Todas las personas mayores tienen la capacidad de desarrollar diferentes tipos de tarea.
Entonces, cuando yo hago esto, hago que las personas mayores se vuelvan mucho más proactivas, oportunidades interesantes, cambian la forma en cómo ven el trabajo, eh, refinan esas interacciones, se vuelven más sociales y pueden también refinar con quién interactúan y con quién interactúan de manera que les permitan solucionar sus necesidades y deseos y interactuar de esta manera con empleados que les permiten desarrollarse mejor dentro de las empresas. Entonces, para el neuroliderazgo hay muchas soluciones, se pueden utilizar muchos modelos, el modelo SCARF, que tiene que ver con interacciones sociales, el modelo VAL, que tiene que ver con empoderar a responder a desafíos complejos, y el modelo CAMS, que tiene que ver con el desempeño, la motivación y el bienestar. Yo desde el neuroliderazgo puedo trabajar cada uno de estos modelos, eh, entendiendo que a las personas mayores puedo darles, desde acá puedo construir un clima organizacional y un neuroliderazgo que garantice que las personas mayores estén satisfechos y que sean activos dentro del trabajo. Y aquí digamos que hay unos ejemplos que construí de lo que podríamos, digamos que utilizar en cada modelo. En el caso del modelo SCAR, cuando hablamos de estatus, es evitar la infantilización de la persona mayor. Por lo general creemos que la persona mayor es un niño. Y entonces se vuelven niños. No, las personas mayores son adultos que han tenido una vida y que tienen unas capacidades y que tienen un recorrido, que han perdido algunas funciones, pero no son niños. Entonces hay que evitar esa infantilización, valorar la posición, la opinión de las personas mayores y reforzar su utilidad. Ahí le vamos a dar un estatus. Vamos a darle certidumbre, vamos a establecer rutinas claras, explicar los cambios con anticipación y usar recordatorios visuales para que tengan claro las actividades. Vamos a darle autonomía, vamos a ofrecer opciones de cómo desarrollar el trabajo, opciones de tareas, fomentar la independencia de esas personas mayores y respetar su ritmo de trabajo. Relacionalmente, promover interacciones sociales con otros empleados, y ahí también volver los mentores, crear vínculos de confianza con otros empleados y con la empresa, actividades grupales donde logremos integrarlos a la comunidad del trabajo o a la gestión digamos que con otras comunidades, con otros empleados, pero también garantizar actividades grupales para personas mayores, solo para ellos, que les garanticen condiciones o que garanticen que se sientan identificados con los valores de la empresa y intentar siempre tener un trato igualitario, una comunicación transparente y validar si hay alguna queja, validar por qué existen esas quejas. A veces como, como empresas o como personas creemos que las personas mayores se vuelven muy quejosas, entonces no validamos sus apreciaciones y las dejamos de un lado. Y pues digamos que otros dos modelos, pero no me quiero alargar más por el tiempo. Y digamos que eso era todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el tiempo, el espacio para compartirnos un poquito acerca de esta información de valor. Por ahí les pido a nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy que si tienen algunas preguntas relacionadas al tema para el doctor Jason, nos apoyen a irlas colocando en el chat. En lo que también nuestra directora general, la maestra Daniela Hernández, que se encuentra aquí con nosotros, nos platica un poquito acerca de nuestra maestría en neuroliderazgo y coaching cognitivo, que es un poco lo que acabamos de ver, una probadita de lo que logramos ver en nuestras maestrías. Así es que por ahí si tienen preguntas y demás, pueden o ir levantando la manita o irnos colocando las preguntas en el chat. Adelante, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchísimas gracias, maestra Ale, y muchísimas gracias, doctor Jason. La verdad es que las personas que estamos aquí tomamos clase con usted los sábados. Me da muchísimo gusto ver que aquí hay muchas personas de la comunidad. Eso habla de que nos gustan mucho sus clases porque queremos una doble sesión del doctor Jason. Eh, Muchas así gracias. es, así es que, no, muy interesante y sobre todo como esta perspectiva de cómo podemos gestionar el talento senior, no solo hacia afuera, sino también, pues, incluso dentro de nosotros mismos, ¿no? Si Dios da vida, pues todos vamos hacia allá. Entonces es importante también
que vayamos previendo ciertos escenarios. Les invito a mis compañeros de clase del doctorado en neurociencias y educación, que si tienen preguntas, por favor, las puedan ir compartiendo. También me da mucho gusto ver por acá una alumna activa de la maestría en neuroliderazgo, Imelda, bienvenida. Y profesor, si me da oportunidad de compartir pantalla Claro, sí, para señor. el presentarles un poquito, aunque la mayoría de personas que está conectada en esta sesión está activo en clases, me gustaría presentarles la maestría primero, para las personas que vean la grabación y segundo, para que si dentro de la comunidad conocen colegas que se puedan beneficiar de generar un desarrollo de habilidades orientado hacia el liderazgo y habilidades de coaching basados en las neurociencias, que puedan compartirles esta maestría. Yo no estudié esta maestría porque no se abrió cuando yo inicié mi maestría, pero es mi maestría de los sueños. La verdad es que a mí me hubiera encantado estudiar este programa. Es una maestría que nace de entender y comprender mejor cómo tomamos decisiones a nivel biológico, neuronal y cómo podemos aplicar ciertas técnicas en nuestra forma de motivar a comunidades, equipos de trabajo, mejorar nuestras habilidades de persuasión. ¿Para qué? Para ser mejores líderes. Creo que en diversos espacios, varias personas de nosotros hemos coincidido que nos hacen falta mejores líderes. Y qué mejor que formarnos y ser uno de esos líderes que puede influir tanto a nivel comunitario de nuestra colonia como a nivel organizacional de nuestra empresa o a nivel ciudad, a nivel país. Y pues esta maestría justamente busca dar muchas bases tanto de liderazgo como de coaching. El coaching tiene lamentablemente una mala reputación porque pues se han generado como muchos cursos express de te conviértete en coach en 2 días, ¿no? Y precisamente podemos tomar muchísimas herramientas para, para accionar, para motivar a personas, equipos de trabajo a lograr objetivos y metas a través de herramientas del coaching cognitivo, porque además hay muchas otras vertientes de coaching y esta está muy orientada al tema de neurociencias para pues lograr esos objetivos que tenemos en comunidad, ¿no? Y precisamente es una maestría de 2 años, de 4 semestres, que busca desarrollar y acompañar las habilidades de los líderes que formemos y certificar y validar que sí son esas personas que pueden ejercer esos procesos de coaching y de liderazgo, ¿no? Tenemos un programa curricular muy fortalecido en áreas no solo de liderazgo, sino de neurociencias y de psicología, de desarrollo de habilidades, pensamiento sistémico, y es una maestría muy, muy, muy disfrutable. Lo dijo una de nuestras egresadas de la maestría, que es ahora también está como compañera en el doctorado de neurociencias y educación, que la maestría se sintió como un coaching en sí mismo, ¿no? ¿Para quién va esta formación? Para coaches, speakers, docentes, capacitadores que quieran facilitar y compartir conocimientos a grupos de personas, presidentes, líderes de asociaciones, empresarios, directivos, líderes de opinión. Y pues lo que buscamos es que tengamos una triada, tanto de conocimientos técnicos como de habilidades de comunicación, de liderazgo y un set de herramientas que puedan y sepan cuándo utilizar dependiendo el contexto. Algunos de nuestros facilitadores ya lo pudieron conocer, al doctor Jason, y esos son algunos otros facilitadores que les acompañan en el camino. Y esta maestría tiene reconocimiento de validez oficial, tiene REVOE, y esto les ayuda para que saquen su cédula profesional en México y también para que puedan convalidar sus estudios a nivel internacional. Muchos de ustedes ya conocen la experiencia de aprender en la universidad, así es que qué mejor que lo puedan recomendar. Tenemos clases los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora Ciudad de México. Son 4 semestres. Es una inscripción única de 6,000 pesos y son 24 colegiaturas de 8,900 pesos, o una inscripción de $300 y de colegiaturas de $470. Y tenemos una beca del 40%.
Esto más o menos queda alrededor de 5,000 pesos y de $250, un poquito menos, $230, con la idea de que pueda ser una inversión accesible para que puedan continuar su formación en la universidad. Les invitamos a que si alguien está interesado pueda compartir el contacto de la maestra Diana o pueda escribirnos por correo electrónico para enviarle toda la información y para evaluar si esa maestría puede ayudarle a a cumplir con sus objetivos e iniciar su proceso de postulación. Em, Hasta aquí dejo la presentación y ahora sí continuamos con las preguntas al doctor Jason. Muchísimas gracias por la masterclass, doctor. Muchas gracias, Dani. Muchas Hay una, gracias, maestra. Doctor, tenemos por aquí algunos comentarios ya y algunas preguntas. Voy a comenzar a leer algunos saludos. Por ejemplo, aquí Melda nos saluda desde Chihuahua y también nos comenta, excelente tema, me encantó. Adriana, maravilloso, gracias. Heidi nos comenta, muchas gracias por el webinar, se me hizo muy interesante. Doctor Jason, ¿dónde puedo encontrar más artículos o información sobre este tema? yo No sé ahí por ahí. quiero decir que esto falta mucho que hacer. Cuando estaba preparando la presentación, quise basarme mucho en literatura científica reciente que haya y no hay casi nada. O sea, hice una búsqueda muy fuerte y realmente este tema es poco explorado porque digamos que el neuroliderazgo es joven, pero todavía neuroliderazgo hacia persona mayor todavía es más joven. Entonces, eh, no hay una base de datos, no hay gran pool de información científica que te permita llegar ahí. Y de hecho ahí vendría siendo como una de las nuevas capacidades que podría generar la maestría, es poder llegar a escribir y trabajar sobre esta temática. Em, lo que encontramos o lo que se encuentra son cosas seccionadas que uno va uniendo, pero no hay digamos que publicaciones que te permitan llegar a entender este proceso de esta manera. Yo lo que, digamos que en la presentación, ahí están los enlaces de cada uno de los artículos que consulté y que les presenté, podrían revisarlos, pero no existe una base de datos que tenga que ver con neuroliderazgo, persona mayor, no, es algo muy nuevo. O muy nuevo, no, muy poco publicado. Sí existen muchas páginas, pero no existe literatura científica que te permita llegar a comprender o a estudiar esto. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Y una pregunta, entonces, esa presentación, ¿habrá manera de acceder a ella para, pues, justamente entrar a a la bibliografía que está en la diapositiva o cómo Sí, poder sí, sí. Sí, para... yo creo el PDF y se lo envío a Dani. Si le escribes, porfa, a Dani o a alguien de la universidad, de si nos dejas el contacto y para que te lo envíe, ¿te parece? Ay, sí, muchísimas gracias. Se me hizo muy interesante, de mucho provecho y aprendí bastante, la verdad. Te agradezco mucho. No, a ti, muchas gracias por conectarte. Muchas gracias, Heidi. Sí, vamos a estarles compartiendo a quienes se registraron en el evento, les estaremos compartiendo la presentación. Y también de este lado, si requieren como más información, ya colocamos algunos links para tener como contacto directo con la universidad. No sé si creo que era la última pregunta que teníamos, Heidi. ¿Alguien más que antes de cerrar quiera hacer alguna pregunta adicional? Nos comenta Imelda de este lado, pero no sé, no terminó creo que de escribir. La Ah, solicitud del PDF también nos comenta Imelda. Sí, no se preocupen, el doctor Jason nos va a hacer favor de compartir el PDF y con gusto se los estaremos enviando. Em, si de momento no se encuentran o no tenemos como que más preguntas, les agradecemos muchísimo que se hayan dado este espacio, estos minutos de aprendizaje. Gracias, Imelda, a ti por conectarte. Nos comenta gracias por el aporte, mil gracias.
Y muchísimas gracias también al doctor Jason que el día de hoy se hizo este espacio adicional para estar con nosotros. Muchísimas gracias, No, a doctor. ustedes muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias a todas y todos y gracias por el tema. Espere, antes de cerrar, esperen, estaba olvidando, si pueden abrir sus cámaras y quienes tengan oportunidad de abrir cámara para que tomemos como que la fotito del evento, por favor. Muchas gracias. Creo que por ahí, hola Heidi, qué gusto, Imelda, que ya Hola abrieron cámara, Imelda, ¿cómo Imelda va estás? por ahí en transporte. Muy bien, muchas gracias. Voy a tomar la foto de la masterclass. Regálenme su mejor sonrisa. 3, 2, 1. Súper. Les agradecemos a todos que se hayan conectado esta noche. Que pasen una excelente tarde. Gracias, feliz noche Muchas para gracias. todos. Gracias, Gracias, profe. doctora. Hasta Mucho Chao, gusto. Hasta luego. Dani. pronto. Bye Bye. bye. Un gusto. Chao.